Bueno, en esta sección vamos a ver lo que son fórmulas para sumas especiales. ¿Listo? Solo algunas, no todas las que más se aplicamos. ¿Listo? Debido a que su deducción es bastante complicada, solo vamos a demostrar una de todas las que vamos a exponer. ¿Y qué son estas sumas especiales? Bueno, resulta que pues si yo quiero sumar los primeros 100 números, entonces si tengo 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta 100, listo, pues resultaría muy tortuoso hacer la suma de cada número por cada número, incluso si lo hace en calculadora, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más... Entonces, la gracia es establecer una fórmula inmediata que me permita sumar los primeros n números. ¿Listo? Esto pues lo hizo un muchacho de 7 años, un genio matemático, que se llama Gauss, Friedrich Gauss, y pues su profesor lo puso a sumar los primeros 100 números y él lo sacó inmediatamente. Entonces, una de las formas que hizo fue, una de las formas para hacerlo fue que, bueno, él se dio cuenta de lo siguiente. Entonces tenemos más 97, más 98, más 99, más 100. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, si yo sumo el 1 con el 100, pues ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 101. ¿Listo? Ahora, si sumo el 2 con el 99, pues me va a dar también 101. ¿Listo? Si sumo el 3 con el 98, me va a dar 101. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces se repetirá el 101? Pues el 101, ¿sí? Entonces más, entonces todos los 101 que tenga que sumar. ¿Listo? Más 101. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces realmente se repite esa suma del primero con el segundo? Pues se repetirá 50 veces, ¿cierto? Entonces, 50 veces multiplicado por ¿quién? Por 101, ¿listo? Pues esto nos va a dar 5050, ¿listo? Entonces, esa es la suma de los primeros 100 números, ¿listo? Sin embargo, la gracia es establecer, el objetivo, perdón, es establecer una fórmula que permita sumar estos números. Entonces, para eso vamos a recurrir a este resultado, ¿listo? A este último resultado. Entonces, si nosotros tenemos que esto es 50, bueno, a partir de 100, o sea, esto lo podemos escribir en notación sigma, ¿listo? Como la sumatoria desde igual a 1 hasta 100 de i, ¿no? Esta fórmula la podemos escribir de esta forma, en sigma. Entonces, si nosotros miramos ¿a qué equivale 50 en términos del máximo número, que es 100? Pues 50 equivale a ¿quién? A 100 sobre 2, ¿listo? ¿Y a quién equivale 101 en términos del máximo número? Pues equivale a 100 más 1, ¿listo? Pero entonces si lo escribimos ya no desde 1 hasta 100, sino desde 1 hasta n, entonces nos quedará que ¿qué? Bueno, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i va a ser igual a ¿quién? Entonces vamos a basarnos en esto. Entonces reemplazamos 100 por ¿quién? Pues por n. Entonces nos va a quedar n sobre 2. ¿Listo? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por, aquí tenemos 100. Entonces reemplazamos 100 por n. Entonces nos va a quedar n más 1. ¿Listo? Entonces esta es la fórmula que permite sumar los primeros n números. ¿Listo? Enteros. ¿Listo? Esto solo se aplica para enteros. ¿Listo? Entonces esta es nuestra primera fórmula. ¿Listo? Asimismo existen otras fórmulas, sin embargo no vamos a entrar en detalles de su deducción. Entonces la segunda fórmula establece lo siguiente: la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los números elevados al cuadrado. ¿Listo? O sea, si expandimos esto es como decir 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿listo? Más hasta n al cuadrado, ¿listo?
Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula de eso? Entonces la fórmula para esto va a ser igual a n por n más 1. Como les digo, no vamos a entrar en detalles como hicimos con la primera de donde sale. Simplemente las voy a copiar. N más 1 sobre 2. Y esto dividido entre 6. ¿Listo? Bueno, existe la tercera. ¿Listo? Que sería que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de quién, de i al cubo. ¿Listo? Entonces esto va a ser 1 al cubo más, si expandimos, 2 al cubo más hasta n al cubo. ¿Listo? Y esto va a ser igual a quién, a ya podemos expresarlo en términos de n. Entonces n multiplicado por n más 1, listo, cerramos paréntesis, sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Listo. Podemos sacar también, podemos expresar también la de a la 4, entonces, y a la 4, sumatoria desde igual a 1 hasta n de i elevado a la 4, esto es igual a quién, a 1 al cuadrado, a 1 a la 4, ¿cierto? Queda 1 a la 4, exponente queda quieto, más 2 a la 4, más 3 a la 4, bueno, hasta más n elevado a la 4. Y esto como quedará expresado. Esta sí es bastante larga. N por n más 1 por 2n más 1 por 3n al cuadrado más 3n menos 1. ¿Listo? Y todo esto sobre 30. ¿Listo? Sobre 30. ¿Listo? Entonces esas son como las fórmulas principales. ¿Listo? Para poder para no tener que sumar los primeros 100 números, sino simplemente utilizamos esta fórmula. Reemplazamos hasta donde va n, aquí lo reemplazamos y ya eso nos dará el resultado. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a sumar los primeros. Entonces ejemplo. Bueno, aquí está la 4, entonces ejemplo. Perdón. Entonces ejemplo. Bueno, ejemplo. Listo. Entonces imaginemos que tenemos una pirámide de naranjas. Listo. Entonces aquí tengo una naranja, otra naranja, esto aquí así. Entonces, como las ponen en los supermercados, ¿no? Entonces aquí va a ir otra naranja. Listo. Otra naranja encima de la naranja y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces si nosotros, bueno, imagínense la pirámide de naranjas. Aquí me queda complicado desarrollarla. Obviamente, si nosotros la miramos de perfil, pues va a salir esto. ¿Sí? Si la miramos de lado, entonces tenemos esto así. ¿Listo? Si la miramos de lado, pues esta va a ser como nuestra pirámide de naranjas, ¿no? Obviamente, si la mira desde otro lado, pues esto se va a extender así. O sea, si usted le ve por encima, entonces aquí va a tener una naranja encima. Después, encima de esa naranja, pues para mantener esa naranja ahí arriba, pues va a tener otras 4 así. Y aquí va a tener otras así. Listo. O sea, esta es como la vista superior, ¿no? Qué pena el dibujo. Listo. Bueno, podríamos hacerlo más simétrico. Entonces, imaginemos que aquí tenemos la naranja vista superior. Y aquí voy a tener una naranja, otra naranja,
otra naranja y otra naranja. Listo, bueno, la última no quedó pegada. Oh, Dios mío. Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí, bueno, tendría más naranjas alrededor y así. Entonces esta es la vista frontal y esta sería como la vista superior. ¿Listo? Entonces quiere decir que ¿cuántas naranjas hay aquí? Bueno, si tomamos en cuenta el número de naranjas que hay aquí, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces serían 6 naranjas. ¿Listo? Pero esto se expande hacia allá y se expande hacia allá. Entonces realmente está formando un cuadrado. Entonces sería 6 al cuadrado. El de este piso sería ¿cuánto? Pues 5 al cuadrado. El de este piso sería 4 al cuadrado, 3 al cuadrado. El de este sería 2 al cuadrado, listo, que es en cuenta que aquí tengo 2 por 2 sería al cuadrado, ¿no? Si hiciera el de 3, pues sería 3 al cuadrado en la vista superior, listo. Y esta, pues la última sería ¿cuánto? Sería 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es hallar el número de naranjas en la pirámide. Hallar el número de naranjas en la pirámide. ¿Listo? Pirámide. Entonces se cuenta que tengo que sumar este más este más este más este más este. Pero entonces para eso puedo utilizar la suma o la suma o la propiedad 2, que es la de elevado al cuadrado, ¿no? Entonces es como 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿Listo? Pero entonces vamos a utilizar directamente la fórmula. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar sumatoria. ¿Listo? ¿Sumatoria de quién? Desde i igual a 1 hasta quién. Entonces aquí va hasta 6, ¿no? Hasta 6 de los i elevado al cuadrado. ¿Listo? O sea, esto es como si hiciera esto mismo, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta 6 elevado al cuadrado. ¿Listo? Sin embargo, como les decía, vamos a utilizar la fórmula. Entonces la fórmula del cuadrado nos decía que esto es igual, desde igual a 1 hasta 6. ¿Listo? O hasta n, ¿de quién? De los i al cuadrado, ¿cómo era? Pues era n por n más 1 por 2n más 1, ¿listo? Y esto dividido entre 6, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos el n por quién, por 6. Entonces esto va a ser igual a quién, a 6 multiplicado por 6 más 1, ¿listo? Multiplicado por 10 por 6 más 1, y esto lo dividimos entre 6, ¿listo? Entre 6. Y entonces el resultado de esto, ¿cuánto es? Bueno, aquí tenemos 6 y 6, entonces podríamos cancelarlos. Listo, entonces 6 más 1, entonces eso nos va a dar 7. Y la multiplicación de aquí, ¿cuánto es? Entonces 2 por 6, 12, más 1, 13. Entonces multiplicado por 13. ¿Listo? Y entonces 7 por 13, pues ¿cuánto nos va a dar? 7 por 3, 21. Listo, llevo 2 y 7 por una 7 y 2 que llevaba 9. Entonces quiere decir que el resultado nos va a dar 91. ¿Listo? O sea, si usted ya hace esto ya con calculadora, resulta que el resultado es 91. Entonces quiere decir que la pirámide de naranjas que tenemos acá tiene 91 naranjas. ¿Listo? Sin necesidad de contar una por una, sino simplemente aplicamos la sumatoria, la fórmula de sumas especiales. ¿Listo? Bueno, otro ejemplo para esto. Otro ejemplo, entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Nos dicen hallar o encontrar la fórmula. ¿Listo? Encontrar
la fórmula para entonces nos dice sumatoria desde J, bueno, ya aquí cambiamos J, ¿no? Acuérdense que el subíndice puede ser I, J, K, ¿de quién? De J más 2, ¿listo? Multiplicado estos más, ¿no? Estos más. Aquí la tablet a veces se escribe complicado. Entonces J menos 5, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es expandir esto o multiplicar este paréntesis por este paréntesis, ¿listo? Entonces, en la solución entonces vamos a multiplicar este por este y este por este, ¿listo? Entonces va a ser que, bueno, y este por este y este por este, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que eso va a ser la sumatoria, ¿desde quién? Desde J igual a 1 hasta N de, bueno, J por J, entonces nos da J elevado al cuadrado, ¿listo? J por menos 5, entonces nos da a dar menos 5J, ¿listo? Ahora J por 2 por J, que es este por este, entonces nos va a dar más 2J, y el último va a ser 2 por menos 5, entonces eso va a ser igual a menos 10, ¿listo? Entonces esa es la multiplicación. Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego lo que tengo es que aplicar las propiedades de la sumatoria que ya vimos en la sección anterior, ¿listo? Entonces aquí voy a aplicando las propiedades 6 y 4, entonces 3 y 4, perdón, aplicando las propiedades, ¿listo? Propiedades de la sumatoria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Pues esto que tengo acá, bueno, volvamos y lo escribimos acá para que no se pierda. Entonces tenemos que esto es que, bueno, sumatoria desde J igual a 1 hasta N, de quién, bueno, aquí podemos reducir términos. Si sumo este con este, entonces ¿cómo me va a quedar? Sumatoria desde J igual a 1 hasta N, bueno, de J al cuadrado, este con este me va a quedar menos 3J, ¿listo? Menos 10, ¿listo? Entonces ahora, bueno, eso vuelvo y lo escribo acá, entonces nos va a quedar J al cuadrado menos 3J menos 10, ¿listo? Aquí no he aplicado las propiedades, ahora sí las voy a aplicar. Entonces separo este y separo este, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Sumatoria desde J igual a 1 hasta N de J al cuadrado, ¿listo? Menos sumatoria desde J igual a 1 hasta N de 3J, ¿listo? Sin embargo, aquí puedo aplicar una propiedad que ¿qué hago con la constante? La constante la puedo sacar de la sumatoria, ¿listo? Entonces esto nos va a quedar 3 multiplicado por la sumatoria de J, ¿listo? Menos el último que va a ser que sumatoria desde J igual a 1 hasta N de 10, ¿listo? Bueno, y entonces ya, bueno, aquí podemos aplicar la última propiedad, ¿listo? Esto podemos reescribirlo, sigamos aquí para no perder el hilo. Entonces va a quedar que, bueno, sumatoria desde J igual a 1 hasta N de J elevado al cuadrado menos 3 sumatoria de J menos 1 hasta N, ¿listo? Recordemos que si tenemos una constante en la sumatoria es que es la constante multiplicada por el índice superior de la sumatoria, o sea, hasta N, ¿no? Entonces menos 10 por N, ¿listo? Bueno, entonces esa fue la suma que nos quedó. Voy a volver a escribirla acá.
desde j igual a 1 hasta n de j al cuadrado menos 3 sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j, ¿listo? Menos 10 multiplicado por n, ¿no? Y entonces aquí esta suma ya la tenemos, ¿listo? Entonces aquí lo que hacemos es aplicar, entonces aplicando las fórmulas especiales, ¿listo? Las fórmulas especiales, ¿listo? Especiales, entonces j al cuadrado, ¿cuál era? Entonces, o i al cuadrado, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, recordemos de las fórmulas que al cuadrado era ¿cuál? Era esta, ¿no? Entonces era n más 1, 2n más 1 sobre 6. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es reemplazarla allá en el resultado. ¿Listo? Entonces, esta nos va a quedar ¿qué? Pues n por n más 1, ¿listo? Por, pero escribimos en negro para que no se confunda. Entonces esto va a ser n por n más 1 por 2n más 1 y esto dividido entre 6. ¿Listo? Entonces este primer término de acá, ¿listo? Es esto, ¿no? Dividido entre 6, ¿no? Es este pedazo, ¿listo? Menos, entonces sigue menos 3, ¿listo? Entonces la sumatoria de j, entonces la sumatoria de j, esa ya la habíamos visto aquí en las propiedades, esa era esta, ¿no? Entonces la sumatoria de los i normales, entonces n medios por n más 1, ¿listo? Entonces reemplazamos eso acá, entonces esto nos va a quedar 3 multiplicado por n medios, ¿listo? Por n más 1, ¿listo? Cerramos paréntesis, ¿listo? Y nos va a quedar el último menos 10n, ¿listo? Bueno, entonces esta es la fórmula general, obviamente esta es la fórmula general, ¿listo? O sea, este ya sería el resultado de qué? Pues de expresar nuestro ejercicio inicial, ¿no? O sea, esta es la fórmula general para esta sumatoria, ¿listo? Obviamente esto se puede simplificar, eso pues se lo dejo a usted de tarea, ¿listo? Aplicando factorización, multiplica este por este y disminuye términos. Entonces ya reduciendo, ¿sí? Al reducir, entonces reduciendo, entonces, ¿qué nos va a quedar? Me está quedando esta letra. Reduciendo, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que, bueno, la sumatoria, la sumatoria de quién era, desde j igual a 1 hasta n de j más 2, ¿listo? J menos 5 es igual a quién. Como les digo, esto lo factoriza, lo reduce, multiplica este por este por este. Entonces, al reducir este término, tiene que llegar a esto, ¿listo? A n por n al cuadrado menos 3n menos 34 y todo esto dividido entre 3, ¿listo? Entre 3. Entonces este es el resultado ya de esa fórmula, ¿listo? Entonces ese era uno de los ejemplos de las fórmulas especiales y pues con esto concluimos esa parte del tema.